Un oficial de la policía se encarga de la protección ciudadana y el cumplimiento de la ley, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana. Una persona común, como cualquiera, es quien está detrás de un oficial, el cual se arriesga al salir de casa, exponiéndose a insultos, amenazas, agresiones, situaciones delicadas, etc. Algunas de las situaciones en donde se requiera a un oficial para establecer el orden o atender una situación de peligro. Los mismos acuden a cualquier llamado para establecer orden, pero en múltiples ocasiones es más grave de lo que parece, obligándolos a no divulgar información debido a la gravedad de la situación, dejándolas en secretos oscuros de policías. En el 80, me encontraba trabajando como policía en la ciudad de Tijuana. En un tiempo que llevaba ahí, todo corría muy normal, sin nada de extraordinario, patrullando las zonas, acudiendo a llamadas por peleas conyugales, conflictos vecinales o algún loquito que causaba alteración pública. En un fin de semana, recibimos un reporte de un conflicto con armas de fuego, donde se reportaba que habían introducido a un domicilio a una persona sin vida. Todos creímos que era un conflicto entre carteles, por lo que nadie quería acudir al instante y decidimos esperar un par de horas en lo que se calmaba la cosa. Solo fuimos 2 patrullas, porque era algo que no tenía mucha importancia, pues a quien le importa que un delincuente se muera. A primera vista, parecía que no había nada, que solo había sido un tiroteo de advertencia. Al pasarnos a inspeccionar el lugar, alguien había dejado una puerta abierta de un sótano. Esta puerta estaría debajo de una tina de baño. Avisamos a la central de mando, porque muy posible era un depósito de cosas ilícitas. Al bajar, encontramos algo muy turbio y que jamás había visto. Eso era un taller de momias. Aún lo recuerdo, y me da escalofríos de todo lo que pude ver. Quizá piensen que eran muertitos que sacaban de panteones. Pero no. En ese sótano, las fabricaban desde cero. Eran 5 cuartos, en donde cada uno pasaba por un proceso inimaginable. Lo único que supimos es que los mafiosos mandaban momias a diferentes partes del mundo y usaban a sus contrarios como modelos, porque como anteriormente les dije, a nadie le importa un delincuente. Lo más inquietante es que eso era hasta un punto normal, y yo sí me quedé algo traumado de todo lo que pude ver. Muy probablemente, pienses que solo es feo, pero ver una central de fábrica de momias hace que no vuelvas a ver el mundo igual, y es ahí en donde tu mayor miedo pasa de ser a los fantasmas, a tenérselo a las personas vivas. De tantas anécdotas que tengo, les puedo contar acerca del Hotel de la Muerte. Hace como 32 años, aproximadamente, nos encontrábamos en una investigación por lavado de dinero y había varios compañeros que se dedicaban en tiempo completo para capturar a dichos criminales. En Baja California se había dado una señal para revisar grandes bodegas, pero en solo una se pudo encontrar una pequeña maquila de clonación. De entre todos los trabajadores que se habían capturado, a todos se les había aplicado la S9. Era un método para sacar la mayor información posible. Eran trabajadores que traían de otros estados, solo con el fin de ser sometidos a trabajos esclavistas. Uno de ellos había dicho que en las orillas se encontraba un pueblo muy pequeño y ahí había un hotel en donde aparentemente se solían juntar personas de negocios. Para no alargar la historia, después de una dura búsqueda discreta, se pudo llegar a dicho hotel. Aquel lugar contaba con habitaciones extremadamente excéntricas, con decoraciones surrealistas y unas habitaciones particularmente especiales. Había 3 habitaciones, con espejos de doble vista, en donde llevaban a sus víctimas o ciertas personas previamente seleccionadas. Las metían dentro de aquellas habitaciones, con instrumentos inspirados en las torturas de la Santa Inquisición, y parecía como si eso fuera una especie de entretenimiento. Aquel evento fue algo pesado, y la única versión oficial autorizada era que ahí traficaban cosas ilegales, y era un hotel de servicio sexual ilegal.
Con los eventos que ocurren diariamente, solo los veteranos conocemos el Hotel de la Muerte. En mi familia, hay una especie de tradición en donde para honrar a la familia, alguien tiene que ocupar algún puesto oficial. Mi abuelo había dedicado toda su vida a servir al ejército de los Estados Unidos, trabajando por muchos años, hasta que murió en combate. Para mi padre fue algo muy difícil, porque no tenían mucha comunicación y era muy raro que convivieran como una familia tradicional. Mi papá quiso romper eso conmigo, porque le había generado un trauma, así que su primer y único trabajo fue ser sheriff. Me animó demasiado, y por honor y agradecimiento, yo decidí seguir los pasos de mi papá. Ya trabajando 6 años, mi papá y yo habíamos establecido sin pensarlo, pasear una vez al mes, platicando de cosas de la vida y saliendo a conducir por horas. En un regreso con mi padre, en una de las carreteras de Texas, pudimos ver a lo lejos un hombre caminar bajo el acalorante sol. Al acercarnos, aquel hombre se caía de cansancio, así que nuestro deber era ayudarlo. Parecía ser un hombre adulto, con una enfermedad mental. Lo subimos a la patrulla, para poder llevarlo a su casa. Al llegar, la casa emitía un aroma repugnante que hacía que quisiéramos vomitar. Al entrar, pudimos ver algo muy espeluznante. Aquel joven no había nacido con alguna enfermedad, sino que la muerte de sus padres le había afectado mucho y al no recibir tratamiento, generó una enfermedad que lo estaba matando lentamente. En su dolor, había tomado 2 maniquíes y le había pegado la piel disecada de sus padres. El color de la piel ya se había oscurecido, y los pedazos de piel no habían sido cocidos, más bien les había pegado grapas, creando así algo que era indescriptible, por lo aterrador que era ver eso. Todo eso parecía una escena de terror, y temíamos que hubiera algo más dentro de esa casa. Al llamar por apoyo, aquel hombre no tenía una vida normal y a raíz de la partida de sus padres, comenzó su declive hasta tener una vida como la de un animal, comiendo animales a medias y dejándolos tirados por doquier. La escena quedó archivada, pero por no hacer escándalo y guardar la privacidad de aquel hombre, todo quedó resuelto con mucha discreción. No hace mucho tiempo, en donde los servicios de policía fueron contratados por personas contrarias a las de la ley. No quiero dar mucho detalle, pero en ese tiempo de alquilación, la policía actuaba de una manera muy oscura, usando las patrullas para llevar todo tipo de cosas en ellas y extorsionando a los ciudadanos. Aunque no nos pareciera lo que estaba pasando, teníamos que hacerlo, porque no contábamos con ninguna otra opción. No contábamos con ninguna especie de protección, solo teníamos que hacer lo que nos dijeran y no podíamos cuestionar nada. Ahora ya cambió un poco, pero no se deja de ver la contratación de elementos de la policía para ser infiltrados en todo tipo de cosas y sabotear escenas de crímenes para ocultar hechos importantes. Dentro de este trabajo como policía, existen cosas que a muchos no nos gustan, pero una vez que las pruebas se hacen costumbre. Les puedo confirmar que el abuso de autoridad existe, y por mucho. En mis inicios, me sentía temeroso por estar en un trabajo que implicaba cuidar y respetar a la ciudadanía. He podido ver de todo, compañeros abusando de su poder, y en mis inicios como policía, sufrí de insultos y agresiones por parte de los ciudadanos a los que cuidaba. En el 2021, acudíamos a un llamado, por parte de un bar nocturno, en donde el ambiente se estaba poniendo agresivo. Al llegar y tratar de establecer orden, las cosas se calentaron y unas personas ya ebrias comenzaban a amenazarnos e insultarnos. Las cosas se salieron de control y comenzó la pelea. Sin darme cuenta, alguien me golpeó la espalda con una silla. El golpe fue muy duro y sorpresivo, que caí por lo fuerte que fue. Mis compañeros agarraron al culpable y lo subieron a la patrulla. Cuando todo se había calmado, nos dirigíamos a reportar a los detenidos, pero antes nos desviamos para ajustar algunas cuentas. Llegamos a una bodega, en donde se realizaban los ajustes por agredir a un oficial. Nos desquitamos con aquel que me había reventado una silla en la espalda. En un principio me sentía bien, ya que estaba desquitando de lo que me había hecho.
He mirado cómo el uniforme cambia a las personas y hace que se sientan con más poder del que les corresponde, y en algunas ocasiones los entiendo y apoyo. Solo veo cómo me voy convirtiendo en lo que no debería ser, pero la misma sociedad me ha orillado a ser lo que tanto odian.